El norte de Turquía no solo es verde. Es profundamente sorprendente. Montañas cubiertas de niebla, pueblos que viven en las nubes. Y tradiciones que siguen respirando en cada rincón. Aquí no todo es lo que parece. Y lo que parece, suele esconder algo aún más mágico. ¿Creías que la lluvia solo era cosa de Estambul en otoño? Rize, en el noreste, es la ciudad más lluviosa del país. Llueve más de 200 días al año. Por eso el verde no se acaba nunca. Aquí la humedad no molesta, es parte del alma del lugar. El monasterio de Sumela, en Trabzon, está literalmente colgado de un acantilado a 1200 metros de altura. Tiene más de 1600 años de historia. Y fue construido en un lugar que parece imposible de alcanzar. ¿Milagro arquitectónico o fe tallada en roca? Tal vez ambas. Turquía es uno de los países que más té consume en el mundo. Y casi todo ese té se cultiva en el norte, especialmente en Rize. Las colinas se cubren de plantas verdes como alfombras vivas. Y la cosecha se hace a mano, con tijeras especiales y canastos en la espalda. Beber té aquí no es un hábito. Es cultura viva. En verano, miles de familias suben a los yailas, las mesetas altas, para vivir en plena naturaleza. En lugares como Ayder, Pokut o Jito, el paisaje parece sacado de una pintura. Casas de madera, nubes rozando los tejados. Y vacas pastando en silencio. En Sinop, hay una antigua prisión construida dentro de una fortaleza. Allí estuvieron encerrados poetas, escritores y figuras históricas. Hoy es un museo, y caminar por sus pasillos helados te hace sentir la historia en la piel. Dicen que el viento aún lleva palabras que nunca pudieron escribirse. Amasra, la joya escondida. Tiene menos de 10.000 habitantes y parece una pintura viva. Bahías gemelas, calles empedradas, casas de colores y un castillo bizantino mirando al mar. Muchos turcos dicen: quien ha estado en Amasra, lleva su calma para siempre. Çorum es famosa por su leblebi, garbanzo tostado. Sí, solo eso, y sin embargo es símbolo de orgullo local. Hay tiendas que solo venden diferentes tipos de leblebi. Y si te vas sin probarlo, es como no haber estado. ¿Sabías que Turquía produce más del 70% de las avellanas del mundo? Y gran parte de ellas vienen de Ordu y sus alrededores. La Nutella que comes probablemente viene de aquí. Pero si la pruebas recién cosechada, nunca será lo mismo. Aquí la niebla no es un fenómeno climático. Es una compañera constante. Envuelve las montañas, los pueblos, los caminos. Y aunque parezca que lo oculta todo, en realidad, revela lo esencial. El norte de Turquía es eso. Un lugar donde lo pequeño tiene alma. Donde lo cotidiano está lleno de historia. Y donde cada paso que das te conecta con algo más profundo que el paisaje. Tu propia calma. El norte de Turquía te espera. Con una taza de té humeante. Y el verde más profundo que hayas visto en tu vida. En un país de paisajes infinitos, hay una región que no se alza como una postal, sino que te envuelve, con niebla, con verde, con silencio. El norte de Turquía, una tierra donde el Mar Negro no solo es horizonte, es identidad, una frontera líquida, que no separa, sino que sostiene. Aquí la vida no se mide en kilómetros ni en relojes, se mide en tazas de té, en conversaciones lentas, en la neblina que baja desde los bosques, como si el cielo quisiera tocar la tierra, con suavidad. Los pueblos de esta región no gritan su belleza, la susurran, en callejones de piedra, en techos cubiertos de musgo, en casas de madera que resisten el tiempo, y en miradas que no necesitan traducción. Es tierra de agricultores, pescadores, pastores y poetas que tal vez nunca escribieron un verso, pero te miran, como si lo supieran todo sobre la vida.
Aquí, el verde no es paisaje. Es una forma de ser. Desde los campos de té en Rize, hasta los valles ocultos de Artvin, las montañas de Giresun, los yailas de Aider y Pokut, la costa tranquila de Sinop, y los balcones marinos de Amasra. El Mar Negro siempre está cerca. A veces bravo, a veces en calma, pero siempre vivo. Es el mismo mar que han cruzado griegos, persas, romanos. El mismo que abrazó a las caravanas, a los pescadores y a los soñadores. Y sobre esas aguas, las ciudades crecen sin prisa. Trabzon con su monasterio colgado del acantilado, Ordu con sus colinas de avellanos, Rize con su té, y Sinop, en la punta más al norte, con sus muros que aún murmuran historias. El norte de Turquía no se recorre como un turista. Se camina como quien pide permiso, como quien escucha antes de hablar, como quien sabe que hay cosas que solo el silencio puede explicar. Este no es un destino para conquistar, es un lugar para quedarse quieto, para entender que a veces lo más poderoso no se muestra, te encuentra. Si te emocionan los paisajes que respiran contigo, las culturas que aún conservan su alma, y los viajes que no terminan con el regreso, el norte de Turquía te espera, con la niebla en los valles, el eco de un violín, una taza de té caliente, y el verde más profundo que hayas visto en tu vida. Y cuando vuelvas a mirar atrás, sabrás que algo de ti se quedó allá arriba, entre las montañas que no olvidan, y el mar que siempre regresa. Al borde del Mar Negro, entre colinas cubiertas de niebla y bosques que nunca terminan, se esconde Trabzon, una ciudad que parece susurrar en lugar de gritar. Fue puerto, fue imperio, fue cruce de rutas y de fe. La antigua Trapezus de los griegos, la fortaleza de los pónticos, la antesala de Oriente para quien venía de Bizancio. Aquí la historia no se exhibe, se deja descubrir, entre calles empinadas, puertas de madera, y miradas que hablan en siglos. Desde lo alto, la vista del Mar Negro es infinita, un espejo de agua inquieta, que refleja los días nublados y los sueños callados, de pescadores, monjes y viajeros. A las afueras, entre riscos imposibles, una joya tallada en piedra y devoción, el monasterio de Sumela, colgado del acantilado como una oración suspendida. Allí, el silencio tiene forma, y la fe, eco de montaña. En el centro de Trabzon, la vida fluye sin prisa. Mercados que huelen a té negro, a pan caliente, a especias del mar, y conversaciones que se mezclan con el canto de las gaviotas. La Hagia Sofia de Trabzon, menos conocida que la de Estambul, pero igual de sagrada, igual de antigua. Sus frescos aún respiran, como si esperaran al visitante adecuado para revelarse. Los niños juegan en callejones de piedra, mientras un anciano repara redes de pesca, y las mezquitas llaman a la oración, como lo han hecho desde hace siglos, con esa voz suave que parece parte del viento. Trabzon no necesita demostrar nada, porque ya lo ha vivido todo. Imperios, comercio, misticismo, y aún así, sigue siendo profundamente humilde. En sus montañas, el verde es absoluto. Las nubes bajan como si quisieran tocar la tierra, y el lago Uzungol aparece de pronto, como un espejo mágico, donde el mundo se detiene solo para mirar. Trabzon no se recorre, se siente, se escucha, se respira. Si buscas lugares que aún conservan su alma intacta, donde la naturaleza y la historia no compiten, sino que se abrazan, y los viajes se convierten en encuentros.
Este canal es tu casa. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y comparte esta historia con quien también sueña con conocer el mundo. Trabzon te espera. Y cuando la dejes atrás, una parte de ti se quedará entre las nubes, las montañas y el murmullo eterno del mar. Al este del Mar Negro, donde las montañas se levantan como plegarias y la niebla baja cada mañana como una caricia antigua, allí se encuentra Rize, verde, serena, infinita. No es una ciudad que busca atención, es una ciudad que se deja conocer, poco a poco, con el ritmo de la lluvia y el sabor del té recién servido. Desde lo alto, las plantaciones se extienden como alfombras vivas. Cada hoja, un susurro. Cada curva de las colinas, un poema que la tierra se repite a sí misma. Rize es capital del té turco. No solo por cultivo, sino por espíritu. Aquí, el té no se bebe, se honra. En pequeños vasos curvos. Caliente, fuerte, sincero. Los días transcurren entre verdes imposibles. Cielos que cambian sin avisar. Y caminos que se pierden en la niebla. Como si invitaran a perderse también uno mismo. El mercado central huele a tierra mojada. A queso, a miel de montaña. A conversación lenta. Porque aquí todo se hace sin prisa. Como si el tiempo supiera que la belleza necesita espacio. En los valles de Amlemín, los ríos bajan con fuerza. Y los puentes de piedra antigua cruzan siglos en un solo paso. Las casas de madera cuelgan de las laderas, como si desafiaran la gravedad. Y en lo alto, el castillo de Cilcale vigila como un centinela. Silencioso, firme. Entre nubes, águilas y el rumor del agua. En Aider Yailas, la montaña se vuelve un abrazo. Los abuelos aún usan trajes tradicionales. Y los niños corren descalzos entre las flores. Como si la modernidad hubiera olvidado este rincón. Rize no impresiona con monumentos, sino con su pureza, con su autenticidad intacta, con su silencio que cura, y su belleza que no necesita explicación. El aire aquí tiene algo sagrado, quizás por la lluvia constante, o por la calma que se respira en cada curva de la montaña. Es un lugar que te limpia, sin decir una sola palabra. Si buscas destinos donde la naturaleza aún habla, donde la cultura no es una atracción, sino una forma de vida, y los viajes no se acumulan, se sienten. Rize te espera, con una taza de té caliente, una colina envuelta en niebla, y el verde más profundo que hayas visto en tu vida. Donde el Mar Negro toca la costa con manos suaves, y las montañas se inclinan hacia el agua. Allí está Samsun, una ciudad con raíces profundas, y mirada firme hacia el futuro. Samsun no grita su historia, la pronuncia con dignidad. Aquí comenzó un país nuevo. Aquí desembarcó Atatürk en 1919. Y con ese paso, empezó a escribirse la República. Cada calle lleva memoria. Cada plaza, un gesto. Cada piedra junto al mar. Recuerda que la libertad también camina. Pero más allá del símbolo, Samsun es vida costera. Es el sonido de las olas. El aroma del pescado recién asado. Y los barcos que se balancean como si soñaran despiertos. El muelle se convierte en camino. La brisa lleva historias. Y los parques junto al mar se llenan de risas, juegos, bicicletas. El Mar Negro aquí es compañero, no frontera. El Boulevard Atatürk atraviesa la ciudad, como una línea de tiempo viva, entre cafés, tiendas, estatuas y palmeras, mientras las montañas observan desde atrás,
calladas, constantes. El teleférico sube hacia Amisos Tepesí. Y desde lo alto, Samsun se abre. Verde, azul, urbano y natural. La tumba de los reyes pónticos duerme allí, recordando que esta tierra siempre fue testigo de imperios, rutas y sueños. En el mercado, el ritmo es otro. Puedes encontrar miel de las montañas, telas, especias y conversaciones que mezclan lo moderno con lo ancestral. Porque aquí, lo cotidiano también tiene alma. Y cuando cae la tarde, la ciudad se tiñe de luz suave. Las palomas vuelan en círculo sobre la plaza. Y el mar, como siempre, guarda los secretos del día. Samsun no busca brillar. Brilla por lo que es. Una ciudad real. Histórica sin ser museo. Moderna sin perder el alma. Si buscas lugares que marcaron un antes y un después, donde la historia no es monumento, sino presente, y los viajes te enseñan algo más que geografía, Samsun te espera, con el murmullo del mar, el peso de la historia, y la calma de quien ya sabe quién es. Donde el mar negro se vuelve espejo, y el horizonte se abre como un suspiro. Allí vive Sinop, en la punta más al norte de Turquía, como si el país estirara el brazo hacia el cielo, y encontrara esta ciudad en la palma. Antigua, silenciosa, intacta. Sinop fue puerto, fortaleza y frontera, pero nunca perdió la calma, ni el alma. Fundada por colonos griegos, conquistada por romanos, selyúcidas y otomanos. Ha sido de todos, pero nunca de nadie, porque Sinop pertenece al mar y al tiempo. Las murallas aún rodean el centro, como un recuerdo firme de épocas pasadas. Subes por ellas y ves el mar desde arriba, calmo, profundo, inmenso, como si protegiera a la ciudad, tanto como ella lo protegió. En el puerto, los barcos descansan. No hay apuro, solo rutina. Pescadores remiendan redes, mientras el té humea en vasos curvos, y las gaviotas marcan el ritmo del día. Y luego está la prisión, la antigua cárcel estatal, convertida en museo, una fortaleza de piedra y sombras, que encerró cuerpos, pero no palabras. Poetas, pensadores, disidentes. Dejaron en sus celdas más que historia. Dejaron verdad. Más allá de la ciudad, los acantilados de Inceburun se alzan donde la tierra termina, y el mar comienza sin pedir permiso. Es el punto más al norte de Anatolia, y quizás uno de los más bellos. Allí, el faro vigila sin descanso, mientras las olas rompen contra las rocas, como si el mundo necesitara recordarnos que la belleza a veces está en el borde de todo. Sinop no busca ser protagonista, pero deja huella, en su silencio limpio, en su paz antigua, en ese equilibrio perfecto, entre historia, mar y alma. Si buscas lugares que no aparecen en todas las guías, que no gritan, pero te hablan, donde el mar no decora, sino define, y donde el viaje se convierte en reflexión, Sinop te espera, con su muralla abierta, su faro encendido, y un mar que no olvida. En el corazón del norte de Anatolia, entre montañas cubiertas de pinos y nieblas que descienden cada amanecer, se alza Kastamonu, una ciudad que parece vivir al ritmo antiguo de sus propios secretos. No es una ciudad que busca ser descubierta, es una ciudad que se deja encontrar, poco a poco, como las cosas auténticas, que no necesitan espectáculo para ser eternas. Kastamonu guarda la elegancia de lo sobrio, calles de piedra,
casas de madera, techos rojos que se repiten en las laderas, y una fortaleza en lo alto, como testigo silencioso de los siglos. Desde allí, la ciudad se despliega con humildad, entre árboles, minaretes y tejados que aún huelen a leña. La vista no impresiona por su escala, sino por su armonía. En sus calles, el tiempo no se ha detenido, pero camina más lento, como si respetara cada rincón, cada fuente, cada sombra. La vida fluye entre mercados cubiertos, mezquitas centenarias y panaderías donde el ekmek se hornea como antaño. El aire huele a historia, a especias, a tierra mojada. En el centro, la mezquita Nasrullah refleja la fe que no necesita adornos. Su fuente murmura en voz baja, y los abuelos conversan sentados bajo la galería, como si el mundo entero cupiera allí. Kastamonu también fue símbolo de resistencia. Aquí las mujeres tejieron no solo telas, sino futuro. Durante la Guerra de Independencia, llevaron suministros por las montañas, con determinación y dignidad. Aún hoy, la cultura vive en lo cotidiano, en las manos que bordan, en las mesas que comparten, en los sabores de platos locales. Etli ekmek, banduma, zekme elba. Comidas que cuentan historias, sin necesidad de palabras. En primavera, los valles se llenan de flores silvestres. En otoño, las montañas se visten de oro y cobre. Y en invierno, la nieve cubre los tejados, como una manta blanca que protege los recuerdos. Más allá de la ciudad, el cañón de Valla, las cuevas de Ilgarini y los bosques de Kure nos recuerdan que Kastamonu no solo guarda historia, sino naturaleza intacta, tan silenciosa como poderosa. Si buscas lugares donde lo auténtico aún respira, donde el pasado no está encerrado en vitrinas, sino vivo en la forma de vivir, y donde el viaje no entretiene, sino transforma, Kastamonu te espera, con sus puertas de madera abiertas, su té caliente, y un silencio tan profundo, que quizás, por fin, te escuches a ti mismo. Donde el verde no termina, donde el mar besa la costa con paciencia, y la niebla baja cada mañana como un ritual. Allí está Ordu, una ciudad que no se explica, se contempla. Entre el Mar Negro y las montañas del este, Ordu vive entre dos mundos, la calma del agua y la fuerza de la tierra. Aquí no hay grandes monumentos, pero sí paisajes que detienen el tiempo, campos de avellanas que se extienden como mantos, colinas cubiertas de niebla, y pueblos suspendidos entre la tradición y la ternura. El teleférico sube hacia Boztepe, y desde lo alto, la ciudad parece flotar sobre el mar. Las olas se pierden en la niebla, y los barcos se mueven lentos, como si también quisieran quedarse. En las calles del centro, la vida se desliza con suavidad. Cafés, mercados, puestos de té, rostros que te miran con honestidad. Porque en Ordu, la hospitalidad no es una regla, es parte del alma. El Mar Negro aquí no es frontera, es reflejo de una ciudad que no necesita ruido, porque su belleza está en el detalle. En primavera, las colinas se cubren de flores. En verano, los días son largos y suaves. Y en invierno, la bruma lo envuelve todo, como un cuento antiguo, que solo se cuenta en voz baja. En cada mesa, hay avellanas. No como adorno, sino como símbolo. Ordu es el corazón de la avellana turca. Ese fruto pequeño que sostiene una economía, una cultura, un sabor que viaja por el mundo. Y cuando cae la tarde, la costa se tiñe de cobre. Los niños juegan frente al mar. Los mayores conversan en los bancos. Y la ciudad respira, como si estuviera agradecida por su propio silencio. Ordu no te impacta,
Te acompaña. Te envuelve en su verde. Y te deja ir con algo nuevo adentro. Aunque no sepas ponerle nombre. Si buscas lugares que aún no fueron domesticados por el turismo, donde la naturaleza no es escenario, sino protagonista, y los viajes no se miden en fotos, sino en emociones. Ordu te espera, con niebla en las montañas, té en vaso curvo, y un verde tan profundo, que tal vez te haga olvidar todo lo que creías conocer del color. Donde Anatolia se vuelve arqueología, y cada piedra guarda memoria. Allí, en la calma de la meseta central, se encuentra Corum, una ciudad que no levanta la voz, pero guarda en silencio parte del origen del mundo. Corum no es destino de multitudes, es refugio de quienes buscan profundidad. Y aquí, la historia no se visita, se pisa. Muy cerca, entre colinas suaves, duerme Atusa, la capital del antiguo imperio hitita, con puertas monumentales, muros ciclópeos y tablillas de arcilla donde nació la diplomacia. El primer tratado de paz de la humanidad se escribió aquí, cuando aún no existía la palabra nación. Los leones tallados vigilan las ruinas, y el viento que sopla entre las piedras parece llevar en su eco los pasos de reyes, sacerdotes y escribas. En Alacaoyuc, aún más antigua, las tumbas reales y los relieves hablan de un tiempo donde el sol era Dios y la tierra, madre. Aquí no hay espectáculo, hay verdad antigua, que sobrevive a las modas y al olvido. De vuelta en la ciudad, Corum sigue siendo discreta. Mezquitas tranquilas, plazas serenas, casas otomanas que conservan su alma, y un ritmo cotidiano que no se rinde al ruido. El reloj de torre aún marca las horas con solemnidad, y en los mercados, el aroma a leblebi, garbanzo tostado, te guía entre puestos de frutos secos, dulces y pan tibio. Porque si Corum tiene un sabor, es ese, el del garbanzo que cruje entre los dientes. Sencillo, humilde, pero profundamente suyo. Cuando cae la tarde, la ciudad se vuelve aún más tranquila. Los cafés se llenan de conversación pausada, y el aire fresco baja desde las colinas, trayendo consigo siglos de calma. Corum no deslumbra, te enseña que hay lugares donde el tiempo no avanza, profundiza. Si te conmueven los destinos que hablan bajo, pero dicen mucho, donde el pasado no es exhibición, sino sustancia, y los viajes te invitan a mirar hacia atrás, para entender hacia dónde vas. Corum te espera, con una historia que no cabe en libros, con ruinas que aún respiran, y con la sabiduría silenciosa de una tierra que lo vio todo, y aún sigue aquí. Allí donde el bosque se vuelve respiración, donde las nubes bajan sin miedo a tocar el suelo, y el agua canta en cada rincón, allí vive Aider. Una meseta escondida en las montañas de Rize, donde la naturaleza no es paisaje, es presencia. Aider no grita, no se impone, te recibe en silencio, con neblina en los pinos, y un aire tan puro que parece rezar. Los caminos serpentean entre el verde, y las casas de madera parecen colgadas del tiempo, con balcones que huelen a leña, y techos cubiertos por la memoria. El sonido del agua es constante, las cascadas bajan con fuerza, como si llevaran siglos queriendo llegar, y el río frena, truena abajo entre piedras, llevándose el ruido del mundo. Aider es tierra de costumbre, de hospitalidad silenciosa, de pan caliente con miel de abejas negras, de mulama, queso fundido que huele a casa, de risas que se mezclan con la bruma.
Y cuando llega la niebla, el mundo se reduce a lo esencial. Tu aliento, el árbol más cercano, el crujir de tus pasos, y un silencio que no asusta. Abraza. Los niños corren entre las flores. Los ancianos miran el horizonte. Y el verde es todo. Más profundo que cualquier palabra. Más infinito que cualquier mapa. A lo lejos, el sonido del quemence. Marca el ritmo del orón. Un baile que no se baila para mostrar. Se baila para pertenecer. En invierno, Aider se cubre de nieve. Y el silencio se hace aún más suave. Las termas brotan calientes. Como si la tierra misma ofreciera consuelo. Aider no es solo un destino. Es una pausa. Un regreso. Un recordatorio de que todavía existen lugares donde lo esencial aún vive. Si te emocionan los sitios donde la naturaleza es más que fondo, donde la niebla acaricia, y los viajes se sienten más con el corazón que con la cámara. Aider te espera, con su verde profundo, su té caliente, y ese silencio, que dice más que 1000 palabras. En la sombra de las montañas del norte, donde el bosque se impone y la historia susurra, allí duerme Karabuk, una ciudad que nació con el hierro y floreció con la memoria. No es una ciudad de escaparates, es una ciudad de raíz, que lleva el olor del carbón y la dignidad del trabajo, donde las fábricas no borraron el alma, solo la recubrieron de humo, acero y orgullo. Karabuk fue la cuna de la industria siderúrgica en Turquía. Una ciudad obrera, hecha de esfuerzo y esperanza, donde generaciones enteras construyeron más que estructuras. Construyeron identidad. Pero Karabuk no es solo hierro. También es historia viva. A pocos minutos, se alza un milagro de arquitectura otomana. Safranbolu. Una ciudad museo, donde cada calle empedrada, cada casa de madera, cada alero tallado, cuenta un pedazo de historia que se niega a morir. En Safranbolu el tiempo camina descalzo, entre patios perfumados por el café, y ventanas que parecen mirar hacia adentro. Las casas tradicionales se abrazan unas a otras, como si supieran que la belleza no es mostrar, sino contener. El bazar es un poema de aromas. Azafrán, jabón artesanal, locum, y el sonido constante del cobre siendo martillado, por manos que aprendieron el arte de sus abuelos, y aún lo enseñan sin prisas. Las caravanas pasaban por aquí, cuando la seda cruzaba continentes, y los han aún conservan su esencia, lugares de paso que se volvieron hogar. Karabuk y Safranbolu son dos rostros de la misma historia. Uno forjado con fuego y acero, el otro bordado con madera y silencio. Juntos, cuentan algo más profundo, que la modernidad no siempre destruye. A veces convive, cuando se tiene memoria. En primavera, las colinas florecen. En otoño, el bosque se tiñe de rojo y oro. Y en invierno, la nieve cubre los tejados, como un manto blanco de respeto sobre el pasado. Karabuk no te deslumbra, te transforma, te recuerda que la belleza no siempre es evidente, pero cuando la encuentras, es imposible de olvidar. Si te emocionan los destinos que mezclan fuerza e historia, donde la tradición se protege sin vitrinas, y los viajes te conectan con lo esencial. Este canal es tu casa. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita, y comparte esta historia con quien también sueña con conocer el mundo. Karabuk te espera, con el eco del martillo sobre el hierro, con la quietud de un balcón otomano, y con el alma de una ciudad que aprendió a vivir entre el fuego y la belleza. Una ciudad entre dos bahías.
como un suspiro escondido entre las rocas. Allí está Amasra. Pequeña, silenciosa, inmensamente bella. Un secreto del Mar Negro, que solo se revela a quien sabe mirar despacio. Su nombre viene de Amastris, una princesa persa, y su historia se extiende por milenios. Griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Todos pasaron, pero ninguno pudo llevársela del todo. Desde lo alto, parece un sueño dibujado con paciencia. Dos brazos de tierra abrazando el mar. Una isla unida por un puente. Y una fortaleza que observa, sin decir palabra. Las calles son estrechas, de esas que invitan al paso lento, con flores colgando de los balcones, gatos dormidos en las esquinas, y casas de madera que crujen al atardecer. El puerto es el corazón de Amasra. Los barcos pesqueros se mecen como si aún soñaran. Y el Mar Negro, más azul que en ningún otro sitio, se vuelve espejo, respiro y camino. La isla de Boztepe se une a la ciudad por el puente Kemere, un arco de piedra bizantina que une no solo dos tierras, sino dos tiempos. Y al cruzarlo, uno siente que algo cambia, aunque no sepa exactamente qué. En verano, el sonido del oleaje se mezcla con la risa de quienes se bañan en las pequeñas playas. En invierno, todo se cubre de bruma, y la ciudad parece entrar en un sueño largo y profundo. Pero incluso dormida, Amasra sigue siendo poesía. Amasra no tiene grandes avenidas, ni centros comerciales, pero tiene algo más valioso. Una paz intacta, una belleza que no se explica, una nostalgia que no duele. Si buscas lugares donde el tiempo no corre, sino que respira, donde la historia no está en los libros, sino en las piedras, en las miradas, en el silencio. Amasra te espera, entre fortalezas cubiertas de musgo, panés recién horneados, y un mar que siempre encuentra la manera de abrazarte sin palabras. En el corazón de Anatolia, donde las montañas se abren paso entre nubes, y los valles guardan secretos milenarios. Allí se encuentra Tokat, una ciudad antigua, con alma serena, y raíces que se hunden profundo. Tokat no te deslumbra con lo evidente, te conquista con lo esencial. Es una ciudad que no necesita disfraz, porque su belleza está en lo auténtico, en sus calles de piedra, en sus casas con balcones de madera, en el murmullo constante del agua y del tiempo. A Fortaleza en lo alto lo ha visto todo. Romanos, selyúcidas, otomanos. Un pasado de imperios, pero también de poetas, artesanos y sabiduría. Tokat es cuna de la imprenta más antigua de Anatolia. Y en sus antiguas medreses, la ciencia y la fe convivieron, bajo bóvedas que aún susurran, versos y ecuaciones. Saberes que viajaron con caravanas, y se quedaron entre los muros. La mezquita de Garipler, las casas otomanas de Sulusokak, el reloj de torre que marca el tiempo sin prisa, y las fuentes que susurran. Todo aquí parece recordar, sin melancolía, con dignidad. En las cocinas de Tokat, la tradición también habla, con el Tokat kebab, cocinado lentamente, con berenjena, carne y paciencia, y las hojas de vid rellenas, que se preparan como un gesto de cariño. Y cuando llega la primavera, los campos de manzanos florecen, porque Tokat no solo cultiva historia, también cultiva vida. Alrededor, los valles se expanden, los pueblos se mantienen fieles, y las montañas envuelven la ciudad, como si quisieran proteger su alma. Tokat no se impone, te invita, te enseña que hay lugares donde lo sagrado no está en los templos, sino en la forma de vivir.
Si buscas destinos que aún conservan su verdad, donde cada calle tiene algo que decir, y los viajes te devuelven el valor de lo simple. Tokat te espera, con un cuenco de té, una sombra fresca, y el murmullo suave, de una ciudad que ha aprendido a vivir en paz consigo misma. Hay viajes que se planean con mapas, con guías, con horarios, y hay otros, que no se planean, se sienten, y cuando se terminan, no sabes exactamente qué fue lo que viste, pero sí sabes lo que te tocó. El norte de Turquía es así. No se anuncia con grandes luces. No necesita titulares. Se asoma entre la niebla. Se desliza entre las montañas. Y te habla al oído en voz baja. Es un lugar donde todo parece más simple. Pero nada es superficial. Donde el verde no es solo color. Es sensación. Donde el mar negro no solo es mar. Es carácter. Fuerte, profundo, indomable. Y al mismo tiempo, lleno de ternura. Aquí aprendiste que un día gris puede ser el más luminoso si sabes mirar. Que un pueblo escondido en la montaña puede enseñarte más que una gran ciudad. Que el silencio también es lenguaje. Y que la hospitalidad, cuando es sincera, no necesita palabras. Te ofrecieron té en vasos pequeños. Te mostraron caminos sin pedir nada a cambio. Te hablaron de la tierra, del clima, del ganado, de lo que importa. Y tal vez tú no entendías todas las palabras, pero sí entendiste el gesto. Porque en el norte, la comunicación no siempre pasa por la boca. Pasa por los ojos, por el pan partido, por la forma en que alguien se queda contigo bajo la lluvia, aunque no te conozca. Viste cascadas que bajan como si cantaran. Colinas cubiertas de té que suben hasta perderse en la niebla. Aldeas suspendidas entre el cielo y el suelo. Donde la vida ocurre sin prisa. Como si el tiempo aquí no tuviera apuro. Ni miedo. Descubriste que la modernidad no lo ha tocado todo. Que hay pueblos donde aún se vive de forma ancestral. No por nostalgia, sino por coherencia. Porque aquí, lo antiguo no es pasado. Es presente que sigue funcionando. Y cuando caminaste por esas tierras, entendiste algo simple y profundo. Que lo esencial no se compra. No se sube a redes. No se etiqueta. Se guarda adentro. Se lleva de regreso en el alma. Y ahora, mientras el viaje llega a su fin, te preguntas, ¿realmente terminó? No. Lo que se termina es el vídeo, el trayecto, la carretera. Pero el viaje real, ese continúa. Porque el norte de Turquía no es solo un lugar al que vas. Es un lugar que se queda contigo. Se queda en la memoria del cuerpo. El frío en la piel. La humedad en los huesos. El sabor de un queso derretido al borde de la ventana. Y ese aire puro, denso, honesto, que te hizo sentir que estabas realmente vivo. Así que no te despidas. Agradece. No cierres la puerta. Déjala entreabierta. Porque si algo enseña esta tierra, es que el regreso no siempre es físico. A veces volvemos. Cuando cerramos los ojos. Cuando recordamos. Cuando soñamos con volver. Si esta travesía tocó algo en ti. Si te mostró una forma distinta de mirar. De viajar. De estar en el mundo. Entonces este canal es también tu hogar. Suscríbete, activa la campanita. Y comparte este viaje con quien también busca lo verdadero. Lo profundo. Lo que no pasa de moda. El norte de Turquía te espera. Siempre. Con lluvia o con sol. Con una taza de té en la mesa. Una manta en el sofá. Y una montaña que te observa. Como si ya supiera que vas a volver. Porque hay lugares que uno no visita. Lugares que te visitan a ti. Y el norte de Turquía es uno de ellos.